artículo que salió en el año 2023, lo publicó El Tiempo en su página y decía acerca de que los matrimonios se están acabando. ¿Sí? Usted lo puede buscar, si coloca ahí artículo del Tiempo, va a encontrarlo. Y decía algo así. ¿Sí? Dice, yo les voy diciendo más o menos lo que decía la Biblia. Dicen que los matrimonios ya no son como antes, y probablemente es verdad. Pues los números demuestran que cada vez más las parejas se divorcian todos los años. Les voy a dar unos datos. En el año 2023, por ejemplo, los divorcios pasaron de 2 a 4 por hora. Carolina Alarcón, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, detalló en una entrevista a Noticias Caracol. Estos son datos de Colombia, ¿no? Yo no estoy diciendo cosas de Colombia. De Noticias Caracol, que durante el año 2022 se registró un promedio de 61.5 divorcios diarios. Sin embargo, en el transcurso del 2023 se ha observado un aumento significativo, con un promedio de 99 parejas que se presentan con solicitudes de divorcio por día. Una empresa que se llama Estatista corrobora dicha información, pues las cifras recientes, hasta septiembre del 2023 se habían registrado 17.639 separaciones. Alarcón también señaló que la mayor cantidad de separaciones ocurre entre individuos en edades de 30 a 45 años. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de esto? Las causas principales de los divorcios son la infidelidad, la violencia intrafamiliar y el incumplimiento de obligaciones en pareja. En la última década, comprendida entre enero del 2012 y diciembre del 2021, se registraron 601.103 matrimonios civiles en Colombia. Pero ¿cuál es la cifra de divorcios? La cifra de divorcios fue 214.266 divorcios. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia, de 3 divorcios, de 3 matrimonios, uno llega a divorcio. Esos son los datos. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque esta es la realidad. Ahorita Giovanni, que sabe un poco más del tema, nos estaba compartiendo datos de lo que es ir allá a un juzgado y tener que hablar con un juez del tema. Y la verdad es que los matrimonios ahora están en decadencia. Cada vez la gente quiere casarse menos y los que se casan cada vez más se quieren divorciar. Y hoy yo quiero compartirles un mensaje que yo le he puesto como título: Yo odio el divorcio. Y le quiero decir por qué. Y vamos a ir a la Biblia. Los que tienen ahí su Biblia, si no, pues ahí por favor les pido que le acerquen por ahí a Michael y a María Paula, los que les haga falta. Igual algunos textos van a aparecer acá en pantalla, ¿listo? Entonces, voy a pedirles el favor que vayamos a Malaquías. Acá está el texto, si usted lo quiere revisar en la Biblia. Malaquías capítulo 2. Cualquier cosa, Malaquías está en la Biblia. En la mitad casi de la Biblia, antes de que empiece el Nuevo Testamento, en capítulo 2, versículo 16. Yo le voy a pedir primero que lo leamos en la versión que usted tiene ahí. ¿Listo? Malaquías capítulo 2, versículo 16. ¿Listo? Vamos a leerlo todos juntos, a ver qué es lo que dice Dios en su palabra. A la 1, a las 2, el que no lo tenga acá está. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bienvenidos, Jairo, Dora. Bienvenidos. Buenas noches. Pero ahora le voy a pedir que lo lea conmigo en esta versión que yo tengo acá. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: dice el Señor, pues yo
odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Si usted se pudiera llevar un versículo hoy, me gustaría que hoy se lleve ese, porque dice lo que Dios cree acerca del divorcio. Si usted lo puede memorizar, muchísimo mejor. Pero la idea es, Dios odia el divorcio. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a ver 5 puntos el día de hoy, en la medida que me alcance el tiempo. Y vamos a empezar ahora con el primero. Vamos a ver primero, ¿qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? Si usted busca, yo sé que somos de la era digital, ya la mayoría, ya no tenemos diccionarios como antes. Si usted se mete ahí a Google y coloca divorcio, usted va a encontrar en Wikipedia que el divorcio viene de una palabra en latín, que significa disolución de un matrimonio. Se refiere al proceso que tiene como intención dar por término una unión conyugal. Si usted lo busca así, eso es lo que va a encontrar. Pero si usted pregunta en la calle, por ahí a su vecino, ahorita nos decían acá a los hombres qué piensa acerca del divorcio, para mucha gente, yo escuché por el día de hoy, personas, mujeres mayormente, que decían el divorcio es una solución. Para mí el divorcio es una solución. ¿Por qué? Porque están llevando una vida terrible en el hogar. Entonces, divorciarse es una solución para muchos. Si usted sabe algo de la Biblia fue escrita en 2 idiomas, en hebreo y en griego mayormente. Hay uno más que es el arameo, pero mayormente son hebreo y griego. En el idioma hebreo, la palabra divorcio se traduce como repudio, como corte. Y yo le coloqué acá una imagen. Si me pones atrás, por favor. Sí. Acá yo tengo una imagen un poquito cruda. Si usted coloca amputación en Google otra vez, hay imágenes que no le deja ver por lo violento que puede llegar a ser eso, ¿no? Es muy brusco. Pero la palabra divorcio en la Biblia, muchos traductores la colocan como amputación. A nadie le gusta que uno hable acerca de que, no, ¿sabe qué? Me amputaron un miembro. Pero la Biblia en el hebreo da la idea de eso, que se cortó algo que es de manera vital. Para Dios es eso el divorcio. En el griego se utiliza la palabra divorcio cuando se utilizaba una carta, la carta de divorcio. Cuando la gente se divorciaba, para que fuera legal, como es en este tiempo, si fuera algo legal, tiene que ir a una notaría y presentar ahí una petición, ¿no? De la misma manera en el tiempo antiguo, y se utilizaba la palabra divorcio cuando se entregaba esa carta. Pero en Malaquías, como leíamos ahorita, en Malaquías 2:16, Dios da su concepto acerca del divorcio y dice que es algo que Él odia. Dios dice que Él odia el divorcio. Usted puede tener su concepto, pero Dios dice que viendo a la humanidad, Él ve al divorcio con odio, con repudio, con asco. Ahí decía algo, si me pones por favor la anterior. Si usted se fija acá, dice el que cubre de iniquidad. Cuando ella habla acerca de cubrir de iniquidad en la versión Reina Valera, se utiliza la palabra violencia, como que quedó manchada la ropa con sangre. Y la idea es que cuando usted llega a divorciarse, y en este caso hablaba acerca del hombre con la mujer, lo que hace es que hay violencia. Puede ser que haya sido todo muy, digamos, amable, digamos, vamos a divorciarnos, vamos a la notaría, vamos a firmar un papel. Pero en ese momento hay algo que pasó en el corazón de esa persona que trajo violencia. Acá en la nueva traducción viviente dice abrumarla de crueldad. Es algo terrible. Es como si hubiera alguien matado a alguien. Dios dice eso acerca del divorcio. Pero ahora vamos al segundo punto. ¿Qué piensa el mundo? Como ya le hemos dicho,
hay algo que la mayoría de gente piensa que es una solución. Y vamos a ir a nuestro texto, que va a ser el texto base de esta noche, en Mateo. Por favor, vaya al libro de Mateo, ahí vamos a girar mayormente nuestra vista. Mateo capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Listo? Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? ¿Sí? Si no lo tiene, acá está, para que lo vean. Mateo 19, del 1 al 3, ahí no está el 1. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Quién llegó? Llegaron los fariseos y se encontraron ¿con quién? Con el Señor Jesús. ¿Y qué le preguntaron? ¿Es lícito que se pueda uno divorciar? Cámbiale la palabra repudiar ahí por divorciar, porque es la misma idea. ¿Es lícito que yo me pueda divorciar? Y uno piensa, ¿y por qué preguntan esto? Yo le coloqué acá una imagen, me pareció muy chévere porque es justo algo que estaba pasando en ese tiempo. Había dos escuelas que seguían a dos rabinos en cuanto a este tema. Uno era Shammai y el otro era Hillel. Shammai era un rabino que enseñaba que uno no se tiene que divorciar sino por causa de fornicación. Esta era una doctrina muy cerrada, no daba pie para otra manera de divorciarse. Pero Hillel decía que por cualquier cosa usted se puede divorciar. Y le voy a decir algunas de las cosas que él decía. Por ejemplo, si usted, mujer, dañaba la comida, si se le quemaba el desayuno, si se le quemaba la cena, usted le podía dar carta de divorcio a su esposa. Si usted salía a la calle con el cabello suelto, si usted hablaba con hombres en la calle, si usted, hombre, veía a una mujer que era más bonita que su esposa, usted le podía dar carta de divorcio. Si usted irrespetaba a los suegros, si la mujer irrespetaba a los suegros, el hombre le podía dar carta de divorcio. Si usted llegaba a escuchar que su esposa estaba gritando y sus gritos llegaban a la casa de al lado, usted le podía dar carta de divorcio. Mire lo que enseñaba este hombre. Y mire, yo vi ahorita que la mayoría se rió. Pero ¿saben? En este tiempo, la gente sigue divorciándose por razones parecidas. Por unas bobadas que uno dice, ¿por qué te vas a divorciar por eso? Yo le quiero decir otras más, porque en la actualidad, aunque nos parezca gracioso, seguimos viendo un poco de la filosofía de Hillel. Y seguramente escucharemos motivos como los siguientes, por ejemplo, y estos son mucho más, digamos que uno diría, por eso sí se debe divorciar. Incompatibilidad. No hay más amor. Uno por lo que la mayoría se divorcia, mujeres por brutalidad y violencia, por miseria, por infelicidad, por conflictos, por abusos, por adicciones, sea que se llame drogas o alcohol, adicciones, pobreza, e incluso algunos que son más espirituales porque el otro no es creyente. ¿Usted se da cuenta? En cierta manera sigue por ahí rondando las palabras de Hillel, en donde el matrimonio es una opción. Ahorita mi hermano Giovanni decía, es muy fácil ir a una notaría y terminar el matrimonio. Eso es lo que piensa este mundo. Yo escribí aquí, podemos decir que seguimos escuchando a los fariseos preguntando al Señor si está de acuerdo con esta posición o con la otra. Si podemos considerar un divorcio en esta situación. Es como que le digamos al Señor, Señor, ¿y en esta situación sí me puedo divorciar? ¿Usted qué dice?
Usted no es fariseo, no, pero usted le dice, Señor, mire, considere, yo estoy sufriendo, ¿será que ahí sí me puedo divorciar? Y vamos ahora a ver qué es lo que dice el Señor, porque el Señor va a responder. Y qué bueno que el Señor responde, porque si no yo me quedaría como sin palabras. ¿Qué dice el Señor? Mateo 19, del 4 al 6. Voy a pedirle a una dama que por favor lo pueda leer. La que la tenga lo pueda leer, por favor. Marcela, ¿qué dice? Él respondiendo le dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús en este momento? No dice, mire, yo estoy de parte de Gilel, yo estoy de parte de Shammai. ¿Qué dice? ¿A dónde los llevó? Al principio. Al principio. Los llevó a que recordaran cómo había sido todo en el principio. Los llevó a Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los llevó al principio. Y yo pensaba en esto y decía, ¿sabe qué? Cuando alguien le pregunte del divorcio, enfóquese en el principio. Vaya a Génesis, vaya a la Biblia. ¿Qué dice Dios? Enfóquese en el matrimonio. Porque el Señor no va a hablar de divorcio tanto acá, va a hablar más de matrimonio. Dice, primero, versículo 4, ¿no habéis leído? ¿Saben por qué mucha gente llega a considerar el matrimonio como que se puede terminar? Porque no ha leído. ¿Qué es lo que no ha leído? No ha leído la Biblia. Si usted leyera la Biblia se daría cuenta de que Dios dice mucho acerca de esto. Pero sigue diciendo, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sabe? Nosotros no somos iguales, somos diferentes. El que tiene usted ahí al lado, es obvio que es diferente a usted, ¿no? Su cabello, mire, compare, no teníamos parecido, ¿verdad? Seguramente la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de decidir es diferente. Y Dios llega y dice aquí en su palabra que varón y hembra los hizo, no los hizo iguales, los hizo diferentes. Entonces, en la fundación del matrimonio tenemos que entender que somos diferentes. Sin embargo, dice versículo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Algo importante para decir acá, una relación viviendo en el hogar de padres es una relación que posiblemente, ¿qué va a haber? Divorcio. Problemas. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, entonces pues, gracias a Dios, usted arrégleselas con el Señor. El Señor llega y dice que si usted llega a vivir en una casa en donde están sus padres, lo que va a ocurrir es que va a haber dos cabezas. Sí. ¿Saben? Cuando hay dos cabezas, eso es un monstruo. Porque uno quiere hacer algo y el otro quiere hacer otra cosa. El uno quiere decidir qué se compra y el otro también. El otro quiere decidir qué se cocina y el otro también. Va a ser un problema. Y entonces llega y dice el Señor, debe considerarse el vivir sin papás, pero después llega y dice allí, y se unirá a su mujer. Ahí no dice, yo le estoy dando rapidísimo porque este es un tema que a mí me gusta darlo con más tiempo, pero acá llega y dice, se unirá a su mujer. Miren que ahí no dice a una mujer, a cualquier mujer. Ahí dice a su mujer. Eso me habla de una en especial. No es cualquiera. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Si usted conoce a Cristo, algo que tiene que entender, entre otras cosas, que la persona que vaya a pedir allá a su lado al Señor, tiene que ser una persona que también conozca a Cristo.
Si usted conoce a Cristo, por favor, vaya detrás de una mujer que conozca a Cristo, que ame al Señor. Si usted ya empezó una relación con una mujer, con un hombre, yo le pido por favor que considere primero conocer al Señor. Si usted no conoce a Cristo, eso es un buen día para que usted conozca quién es Jesús. Pero acá ya le dice que cuando se funda el matrimonio, primero va a haber diferencias, tenemos que salir del hogar de los padres, tiene que haber una elección sabia de aquel que me va a acompañar, pero después llega y dice, y los dos serán una sola carne. Esto tiene que ver en todo, no solo en lo sexual, porque en la sexualidad uno entiende, ¿no? Parece uno, pero no solo es allí, es en todo lo que se haga. Cuando se decía carne en el tiempo antiguo, se hablaba también del alma. Entonces tiene que ver con todo. Se utilizaba como cuando uno utiliza ahí en 2 Corintios 6 un yugo. La idea de dos animales que están jalando algo y que están unidos en pro de algo. Están haciendo un surco y los dos están trabajando juntos. Eso es una sola carne. Los dos con el mismo objetivo. Vamos para allá, somos diferentes, pero estamos ahí dándole. Eso habla la palabra de Dios. Y sigue ahí diciendo el versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tenemos que entender aquí que el matrimonio legal, Dios es el que ve esta unión y no debe ser rota por los hombres. Si usted está en unión libre, eso todavía no es un matrimonio. Pero si usted ya está casado, si usted está con el papel en donde dice que usted ya está casado, la palabra de Dios dice que eso está ya certificado por Dios. El otro día hablaba con una persona que me decía, a ver, ¿cuál es el matrimonio que a Dios le gusta? ¿Será que es el de la iglesia o el de la notaría? ¿Cuál es el válido? ¿Sabe? El Señor respeta a nuestras autoridades. Y si usted no está con un papel que dice allí que usted está casado, directamente usted no está casado. No está casado. Está viviendo en una unión libre. Y perdón si soy muy duro con mis palabras, pero si usted no está casado, eso se llama fornicación. Eso dice la Biblia. Yo no le voy a pintar de otro color las cosas. La Biblia dice eso. Y otra vez, yo no soy el que tengo el problema, es usted con Dios. Usted definirá qué es lo que va a hacer, pero Dios dice eso en su palabra. Ahora, viendo todo esto, el plan original de Dios, vamos ahora sí con lo que nos compete en esta noche, que es el divorcio. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Porque mire que acá no termina la conversación entre fariseos y el Señor Jesús. Le dice la palabra del Señor, versículo 7, ahí está. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sabe que el Señor está siendo allí confrontado con la Biblia? Es interesante porque el diablo muchas veces hace eso. Él usa la Biblia para atacar al Señor. Él sabe mucho de Biblia. Y sabe, utilizó un versículo que está en el Antiguo Testamento. Por favor, vaya conmigo, si tiene ahí su Biblia, al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, porque ahí están diciendo que Moisés permite dar carta de divorcio. Uno de los libros que escribe Moisés se llama Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. ¿Listo? Voy a pedirle a un hombre que me ayude a leer lo que dice Deuteronomio 24:1. ¿Qué dice? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el libro de Deuteronomio, Moisés llega y dice que uno puede dar carta de divorcio. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de eso? Era la legalidad de que usted estaba terminando su matrimonio. Y dice, por hallar algo indecente.
¿Y saben qué empezó a pasar con los fariseos? Lo que pasa con nosotros. Empezaron a decir, ¿y qué es indecente? Porque indecente, pues a mí me parece por ahí que, no sé, que salga en calzoncillos un día por ahí por la calle. No, eso es indecente. ¿Sí? Si sale así, entonces ahí sí, termino mi matrimonio. ¿Será eso? ¿O qué es indecente? Vamos a la Biblia. En Mateo capítulo 19, versículo 9, miren lo que dice el Señor. ¿Qué era lo indecente? Mateo 19, versículo 9, dice la palabra de Dios: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adulterio. Y el que se casa con la repudiada, adulterio. ¿Cuál es el único causal de divorcio que Dios da para que usted pueda decir, ¿sabe qué? Yo hice las cosas como Dios dijo. ¿Cuál es? ¿Qué dice la Biblia? Fornicación. Y ahí no habla acerca de una relación previa al matrimonio solamente, sino todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Cualquier punto de sexualidad que esté fuera del matrimonio es causal donde Dios dice, ¿sabe qué? Ahí usted puede considerar el divorcio. Pero mire que ahí hay algo importante. Yo le coloqué aquí permiso, no mandamiento. Porque mire cómo dice el Señor ahí. Si usted se fija en el versículo 7 leímos, ¿por qué pues? ¿Qué cosa? ¿Qué verbo da ahí? Mandó. Pero mire cómo responde el Señor. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés ¿os qué? Permitió. ¿Qué quiere decir? No es un mandamiento, pero es un permiso. Ahorita mi hermano Simón dijo algo muy importante cuando estábamos acá con los hombres. Cualquier pecado puede ser perdonado. Es la realidad. El Señor nos perdona de cualquier pecado. Sin embargo, Él entiende que la infidelidad es un causal por el cual usted puede decirle a su pareja que se termine. ¿Que Dios quiera eso? Dios no quiere eso. Pero es el único permiso bíblico que Dios da acerca de esto. Y me llama la atención que Él mismo hizo eso. ¿Saben que en la Biblia el Señor habla de la relación que tiene con Israel como un esposo? Miren conmigo en Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Versículo 8. Si alguno lo tiene, me ayuda a leerlo. ¿Qué dice Jeremías 3:8? Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo había destruido y dado carta de repudio, pero no confirmó la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dice el Señor que Él vio a la rebelde Israel que fornicó y le dio despido, la despidió y le dio carta de repudio. Nuestro Dios perfecto, al ser traicionado, dio carta de repudio. Pero interesante también es que el mismo Señor después llega y dice, a pesar de que hayas fornicado, ven, yo te perdono. Y nos da un ejemplo de cómo debería ser el pensamiento cristiano acerca del divorcio. Sigamos viendo qué dice más la palabra del Señor. En Mateo, otra vez vamos ahí, nos dirigimos a Mateo, ya casi estamos terminando. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Y uno se pone a pensar, ¿cómo así que la dureza del corazón? Porque es que cuando una persona le fue infiel a otra, ¿cómo se pone el corazón? Duro. Duro. ¿Sensible? Sí. Pero duro porque me fue infiel. Va a tener que pagarlas. Muchas veces sucede así. Uno puede llegar a ver que una persona era muy amable, pero si le fueron infiel, no
no voy a permitir que ella haga conmigo lo que quiera. Si es un hombre, si es una mujer, ni crea que voy a seguir viviendo con él. Ya llega y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os dio ese permiso. Y sigamos viendo. Mas al principio, no fue así. La idea es, este no es el plan de Dios. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Ahorita les voy a explicar algo de esto, pero me gustaría que se fijen en la palabra fornicación. La palabra fornicación en griego es la palabra porneo, de donde tenemos ahora la palabra pornografía. Incluso en un matrimonio, si usted le es infiel a su esposa viendo imágenes, es algo grave, no es cualquier cosa. Incluso es causal para que una relación se termine. Pero viendo esto, seguramente ustedes me preguntarán, entonces, ¿no hay más causas de divorcio en la Biblia? ¿Será que no hay más? Y yo le voy a mostrar un versículo que me gustaría que también lo tome ahí, que lo estudie, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. 1 Corintios 7, 15, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 7, 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La palabra del Señor dice que si hay abandono de una de las partes, en especial del incrédulo, hay permiso de Dios para que esa relación también diga, se terminó, divorcio. Si, por ejemplo, yo que estoy casado con mi esposa, un día decido irme, dejarla. ¿Por qué? No sé, pero me fui. Si ella es abandonada de esta manera, Dios le da permiso a ella de volver a tener una familia. Ella no tuvo la culpa. Empieza de nuevo una familia. Pero hemos puesto algunos causales que seguramente usted diría, mi esposo es alcohólico, mi esposa fue violenta en casa, aunque mayormente es esposos con esposas. De repente por ahí no hay amor en el hogar, somos infelices. ¿Será que eso es causal de divorcio? La Biblia, por favor, lea lo que dice. Yo no le quiero decir mis palabras, le quiero decir lo que dice la Biblia. Vea el versículo 10 de ese pasaje. 1 Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué puede haber separación? Por cualquiera de esas cosas que le dije. Por ejemplo, si una mujer en un hogar está siendo violentada al punto de que puede llegar a estar posible muerte, puede llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está andando bien. Voy para la casa de mis padres. Voy a otro lado porque estás haciendo un daño y después esto no se puede reparar. En separación, sin embargo, después dice, reconcíliese. Reconcíliese. Si puede reconciliarse esa relación, reconcíliese. Y si no, quédese sin casar. Y yo pensaba, qué difícil, ¿no? ¿Qué es decir esto para alguien? Para mí, y después que me digan, no, pero pastor, y que no sé qué, ¿y por qué usted dice eso? Pero yo pensaba como el Señor no ve al mundo. Si usted no puede arreglar los problemas, los altercados que tiene, a menos que sea para fornicación, como lo hemos visto, si usted no puede arreglar eso, usted no tiene permiso de Dios para volverse a casar. Que el hermano Simón lo dijo muy bien ahorita, cualquier pecado es perdonado. Si usted no puede arreglar esos problemas del hogar y usted inició un matrimonio ya, Dios llega y dice, tú no tienes permiso mío, lo quiere hacer usted, hágalo, pero permiso de Dios no tiene. Terminamos. Número 5.
la seriedad del matrimonio. Viendo todo esto, ¿sabe qué dijeron los discípulos? ¿Conviene entonces que yo me case? Mire, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor yo no me meto en esas. Y saben, muchos dirán lo mismo, ¿no? Si eso es así, ¿por qué no me voy a casar? Pero ¿saben? Yo le quiero otra vez guiar sus ojos a la Biblia. Y la Biblia dice que es bueno. Es como cuando usted va a dar un salto. Por favor, antes de dar un salto, mire. ¿Sí? No se vaya a tirar sin mirar. Es algo importante. El matrimonio es algo muy importante y requiere entonces la seriedad que eso significa. Hay, por historia se cuenta de que el pueblo judío cuando cumple 20 años empieza, no sé si ahorita, pero en el tiempo antiguo, cuando se cumplía 20 años, empezaron a mirarlo a ver si ya se iba a casar. Empezaron a echarle el ojo. Ahorita justo John decía que a los 23 años te casaste. Empezaron a mirar, oiga, ya tiene 20, ¿y con quién se va a casar? ¿Sabe por qué? Porque decían, si usted no se casa, a menos de que se haya consagrado a estudiar la ley, si usted no se casa, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, fructificar y multiplicaos. Porque Dios, cuando usted tiene hijos, dice que llena además gloria a la tierra. Así decían los judíos. Solo como un paréntesis, ¿no? Miren lo que dice Proverbios 18, 22. ¿Alguno que lo tenga, por favor? Proverbios 18, 22, ¿qué dice? Proverbios 18, 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como hizo la hermana Yuslady, mire a su pareja, sobre todo esposo con esposa, y mire que si usted halló esposa, la palabra de Dios dice, halló el bien. Usted halló el bien. Y no solo eso, dice acá, alcanzó la benevolencia de Jehová. Eso es mucha palabra para una persona, ¿no? Tú eres la benevolencia de Jehová. Eso es su esposo. Mire lo que dice en el libro de Mateo. Estábamos viendo allí. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de sus madres, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Quiero marcarle algunas cositas aquí, hay mucho más para decir, pero acá llega y dice que lo reciba. Es como un regalo. Aquel quien sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es un regalo de Dios poder tener una familia. No es una carga, no es como dice el mundo que ahora ya esto es algo obsoleto, viejo. Es una bendición tener una familia. Es un regalo de Dios. Y allí dice de los eunucos, eso habla acerca de personas que habían nacido por ahí sin su miembro viril, que habían sido castrados también, pero también personas que decidieron vivir sin esposa. Hay mucha gente por ahí que ha tomado esa decisión. No es para todos, pero el que sea capaz que lo reciba, porque en realidad vivir como eunuco, vivir sin esposa, vivir sin esposo en este mundo, la palabra de Dios llega y dice, cuidado, porque mejor es casarse que estarse quemando. Eso dice la Biblia. Terminamos. Conclusión. Hoy hemos visto un estudio en detalle del divorcio. Seguramente hay más detalle que se puede sacar de acá, pero lo que hemos visto, lo que no hemos visto, perdón, son sus consecuencias. Yo no sé si usted ha pasado por ver lo que pasa con un divorcio. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con el hombre? Y si usted
por ahí tiene un poquito de entendimiento, ha visto al vecino, a su tío, a su tía, a alguien en su casa que se haya divorciado. La verdad es que si somos sinceros, es que el divorcio no trae nada bueno. El divorcio trae dolor. Hay casos muy específicos, muy especiales que no hemos tratado acá. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? Dios odia el divorcio. La pregunta es, ¿usted qué concepto tiene del divorcio? Si Dios odia el divorcio, ¿será que usted lo odia también? Yo espero que usted pueda decir así como Dios, yo también odio eso. Yo odio el divorcio. Amén. Yo tengo dos preguntas acá. Dice, la de Giovanni no la voy a contestar. Había una que decía, ¿en qué casos Dios acepta el divorcio? Creo que ya la hemos respondido, ¿no? Y la segunda dice, si mi esposo ve pornografía, ¿me puedo separar? Creo que también la respondimos ahorita, ¿verdad? Cualquier cosa, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, abrimos la Biblia y volvemos a estudiar lo que sea necesario. ¿Listo? Vamos a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias por su palabra porque es tan rica en este mundo tan oscuro, en donde cada persona dice lo que le parece y cada uno tiene su opinión acerca de las cosas. Vemos también que en cuanto al divorcio, la gente tiene su opinión de acuerdo a lo que ha pasado, de acuerdo al dolor que tiene en su corazón. La verdad que difícil es ver familias destruidas, hijos que van de un lado al otro, por causa de no haber sido fiel a este pacto. Muchos empezaron mal y pues después también sufren las consecuencias de esto, pero sabemos que a pesar de que se haya iniciado algo mal, usted puede restaurar, usted puede transformar eso malo en bueno. Y gracias, Señor, porque cada uno tiene por ahí alguna situación muy especial, pero usted tiene respuesta para todo. Y hemos visto hoy que usted no está de acuerdo con eso. Ruego, Señor, para que podamos llevarnos esto a nuestro corazón, meditarlo. Sabemos que muchos por ahí pensarán otras cosas, pero yo pido, Señor, de que su palabra sea ahí entrando en su corazón, metiéndose en lo más profundo y haciéndole ver por ahí cosas que no hemos dicho. Sobre todo, Señor, también pido, si hay alguno de los que está aquí que todavía no conoce a Cristo, que usted le haga tener ese peso en su corazón de saber qué es eso. Damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, hemos orado. Amén.